Muy importante lo que decía Guillermo San Martín ahí en su nota al cierre, que es el tema de las votaciones. No existe la mayoría por parte del oficialismo. Por ende, también la reforma tributaria sería uno de los temas que hoy día se vería bastante difícil en cuanto a un avance un poco más, menos complicado, podríamos analizarlo de esa manera. Hay que analizar la reforma tributaria sobre todo por lo que algunos decían, no se han consensuado muchos puntos. Vamos a tomar contacto con Estefanía Aguayo, abogada senior de Cabellos Abogados. ¿Cómo está, Estefanía? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola, buenas noches, Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros, Estefanía. Lo primero, a ver, decían ahí varios parlamentarios que no hay mucho consenso y que no ha habido muchas modificaciones. Ha habido algunas, ya vamos a estar andando sobre eso, pero lo primero, la reforma tributaria, tal como el gobierno la estaba proponiendo, ¿tiene futuro para que avance sin ninguna modificación en las cámaras o usted cree que, a la luz de lo que dicen los expertos y los parlamentarios, va a sufrir modificaciones? Bueno, mira, primero hay que tener en consideración que bajo la composición actual del Congreso, efectivamente, como ustedes señalaban en el reportaje, el gobierno no tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, esto implica que necesariamente va a tener que ceder puntos del proyecto inicialmente planteado. De hecho, ya han habido, si bien no son grandes cambios, sí ha habido algunas modificaciones en la Comisión de Hacienda al proyecto inicialmente presentado por el gobierno. Exactamente, incluso se dice que las modificaciones hasta el momento, es un informe de 900 páginas para que se entienda, han reducido la recaudación que se tenía pensada en un 0,6%. Y ahí expliquémosle a la gente, Estefanía, ojalá lo más simple que se pueda, sabemos que el idioma tributario a veces es muy complicado, es muy exacto. ¿Cuáles son las implicancias que tiene esta reforma tributaria, primero para las personas? Ya, mira, efectivamente entro al tiro en el punto que tú me acabas de indicar. Inicialmente, cuando el gobierno presentó el proyecto, tenía por finalidad o él proponía recaudar el 4,1% del PIB. Ese era el aumento en la recaudación que se proponía. Tras las modificaciones efectuadas por la Comisión de Hacienda, se estima que la recaudación va a ser del 3,6%. O sea, tenemos una baja porcentual efectiva del 0,5% en la recaudación. A nivel de las personas, sacando el tema de las empresas y centrémonos primero en el efecto a nivel de las personas, tenemos una modificación, se propone una modificación de las tasas de los tramos más altos del impuesto global complementario y del impuesto único de segunda categoría. El impuesto que grava a las personas naturales, que puede ser el impuesto único de segunda categoría o el impuesto global complementario, es un impuesto que es progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del monto de la renta que tú obtengas, es la tasa de impuesto que se te aplica. En Chile son 8 tramos o 8 tasas existentes actualmente, que van, el primer tramo que lo tenemos exento, que es para todas aquellas personas que reciben un ingreso promedio estimado mensual hasta más o menos los 800.000 pesos. Esto se mide de forma anual, pero si uno lo mira para efectos mensuales es aproximadamente 800.000 pesos. Desde ahí la tasa empieza a ser progresiva de un 4, de un 8, de un 13,5%, y luego empiezan los quintiles más altos que son la tasa del 23%, la tasa del 30, del 35 y el 40%, que en este momento es la tasa máxima. El proyecto de reforma tributaria plantea modificar estas últimas 4 tasas, elevando el impuesto del 23 al 26%, del 30 al 35%, del 40 al 43%. Eso lo tenemos por un lado. Otro punto que afecta directamente a las personas es el tema de los DFL2. Bajo la normativa vigente actualmente, las personas que tienen inversiones en inmuebles que se acogen al beneficio del DFL2, hasta por un máximo de 2 inmuebles, no pagan impuestos por las rentas que obtienen por dichos arriendos. Inicialmente, el proyecto de reforma tributaria planteado por el gobierno, los términos que se presentó por el Ejecutivo, planteaba eliminar de plano todo este beneficio tributario y gravar con impuesto todas las rentas de los arriendos de bienes inmuebles, aun cuando estos fuesen DFL2. Tras las modificaciones de la Comisión de Hacienda, se mantiene este beneficio tributario, pero exclusivamente para algunas personas. Lo mismo que para el caso de las contribuciones, se mantiene para todas aquellas personas que sean mayores de 65 años y que estén dentro de los quintiles más bajos de ingreso. Perfecto. También se mantiene también este mismo beneficio para que todas aquellas personas
que dentro de los últimos 5 años hayan adquirido inmuebles de FL2, pero hasta por un plazo máximo de 5 años desde su adquisición. Perfecto. Ahí, Estefanía, para que hagamos un resumen justamente. Entonces, dentro de, a ver, no muchas personas hoy día tienen más propiedades, así que ahí incluso algunas no tienen No, ninguna propiedad y están arriendando, pero es un buen punto porque algunos dicen, bueno, para sacarle rentabilidad a los últimos años con las complicaciones que están existiendo, voy a comprar una vivienda y voy a tener estas extensiones. Y lamentablemente ahí lo tienen. El DFL2 se va a ver limitado a los periodos de años. Pero también lo que usted decía, el tema de los ingresos. Hay un mito que se dice en cuanto a, y queremos aclararlo, en la reforma tributaria va a afectar solo a los ingresos más altos, a los sueldos más altos. ¿Es así? Y lo otro, ¿es realmente Chile un país que tiene esos sueldos para, por ejemplo, alguien que le cobren un 40-45% de esos impuestos, o la verdad es que es casi nulo, por no decir cero, las personas que tienen que pagar ese impuesto? ya, antes de entrar en los puntos que me consultaste, me faltó un beneficio, ¿Sí? indicar un beneficio. Y esto yo creo que sí es importante y va a beneficiar a la gran mayoría de las personas, que permite rebajar de la base imponible de nuestros impuestos lo que uno paga por concepto de arriendo de una vivienda hasta Perfecto. 450.000 pesos mensuales. Eso se me olvidó mencionar y creo que es importante porque eso es un beneficio que, considerando la situación actual del país, donde la mayoría de nosotros arrendamos, nos beneficia a casi todos. Exacto. Exactamente, es un Ya, beneficio muy, muy respecto a tus importante. Vamos a consultas. los otros, exacto. Ya, respecto a tus consultas. Eh, Mira, en la práctica, si nosotros miramos las rentas a nivel nacional de la mayoría de la población chilena, estas claramente no rondan las tasas más altas de impuesto global complementario. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, en Chile, quienes pagan impuestos como personas naturales, aproximadamente entre un 16 a un 25% de los chilenos solamente, que son quienes se encuentran en los tramos más altos de ingresos del país. Entonces, en la práctica, ¿qué implica esto? Que esta alza de la tasa del impuesto global complementario, del impuesto único de segunda categoría, solamente va a afectar a este eventual, a un porcentaje, de hecho, de este 16 a 25% de personas de nuestro país que tributan. Entonces, a nivel económico, la verdad es que hay que analizar cuál sería efectivamente el beneficio en nivel de recaudación que va a tener este aumento de la tasa de los últimos tramos. Yo entiendo que tiene un impacto social. ¿En qué sentido? De que socialmente y culturalmente hablando existe generalmente en nuestro país entonces este pensamiento que en el fondo las personas con rentas más altas no tributan o tributan menos de lo que deberían tributar. Entonces, a nivel social, efectivamente, yo creo que sí tiene un efecto aumentar las últimas tasas de impuesto a las personas con mayores ingresos. El nivel de recaudación, la verdad es que habría que analizarlo y quizás sería más eficiente, pero no es una medida, la verdad, muy popular, aumentar la base de los impuestos. Nosotros en nuestro país tenemos una base de impuesto global complementario y impuesto único segunda categoría exenta que es bastante amplia, que es como te comentaba hace un rato, hasta aproximadamente 800.000 pesos mensuales. O sea, gran parte de los chilenos no tributa porque sus ingresos en el fondo no lo hacen tributar. Y las primeras tasas de impuesto que tenemos nosotros son más bien bajas, 4, 8, 13,5%. Entonces, la verdad es que este aumento porcentual de las últimas tasas hay que evaluar bien cuál es el efecto que tiene a nivel recaudatorio y yo diría, si me preguntas a mí, que es más bien un nivel de un impacto a nivel social y un impacto en decir, ¿sabes qué? Efectivamente estamos haciendo que la gente de más ingresos tribute más. Ya, entonces ahí queda claro justamente, sería incluso comunicacional, podríamos decirlo, para que tenga sustento social este proyecto. Estefania, algo que se ha dicho, nos quedan 2 minutos y medio aproximadamente, es que las inversiones en nuestro país se podrían ver afectadas y en peligro. Las modificaciones en cuanto a empresas e inversiones, ¿están así a su juicio o la verdad es que siempre cuando hay un cambio se habla de esto porque los cambios normalmente no afectan bien a la economía? Mira, a nivel corporativo hay que tener presente que tras la modificación de la Comisión de Hacienda se mantiene en iguales términos el impuesto corporativo, Ya, que es del 27% de nuestro país actualmente. Lo que sí hay y que es importante es una desintegración de nuestro actual sistema. Nuestro actual sistema tributario es un sistema semi-integrado que permite que los contribuyentes finales, que sean contribuyentes de impuestos finales, imputen como crédito contra su impuesto personal hasta un 65% del impuesto corporativo pagado por la empresa. Si se aprobara el proyecto de reforma a los términos que está actualmente planteado, se elimina esta semi-integración y se pasa a un sistema dual. Este sistema dual, ¿qué es lo que hace?
que el impuesto corporativo y el impuesto de los socios o accionistas vayan por dos carriles paralelos. Es decir, los socios o accionistas ya no van a poder imputar contra sus impuestos personales el impuesto corporativo pagado por la empresa. Pero sí, en contrapartida, se establece un impuesto a las rentas de capital que es de una tasa del 22%. ¿Qué es lo que se busca en la práctica entonces? Que el impuesto el total pagado, por ejemplo, a nivel de empresa y a nivel de socio accionista, no exceda de un 43%. Perfecto, ya, entonces no sería tanto el riesgo, pero sí las afectaciones, los cambios siempre. Cualquier modificación va alejando a las inversiones, lo hemos hablado con economistas, siempre cuando hay algún periodo de cambio, algo que se tenga que modificar, puede atentar contra las inversiones. Hay una larga discusión, tiene que pasar todavía por la sala, está ya pasó por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, así que vamos a estar atentos a cómo va a estar avanzando esta discusión, sobre todo en el Congreso, y ver las modificaciones. Lo decíamos, hubo una reducción, hubo algunas modificaciones, consensos, pero al parecer desde la oposición dicen que no son tantas. Pero por eso mismo tenemos a expertos como la abogada Estefania Aguayo de Cabellos Abogados para que nos vaya explicando. Abogada, le queremos agradecer por dedicarse su tiempo en lo más simple posible para que la gente entienda este proyecto que sí o sí nos va a afectar a muchos, si no a todos en nuestro país. Ya, bueno, un gusto. Muchas gracias, abogada, que esté muy bien. Nosotros vamos a hacer un alto en las